Advertencia divina. Lucas capítulo 11. Vamos a leer del versículo 37 al 54. Cada uno sigamos la lectura en nuestras propias Biblias. Dice la palabra del Señor. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo: Hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis, diciéndoles él estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Amén y amén. Advertencia divina es el título del pasaje que hemos querido darle al pasaje que el Señor nos regala en este día. Y es que el Señor, a través de Lucas, venía hablándole, nuestro Señor Jesucristo venía hablándole a las personas, a la multitud, a sus discípulos. Venía hablándoles en el contexto anterior acerca de la luz encendida que debe tener todo verdadero discípulo de Jesucristo. Toda persona que dice ser creyente tiene una luz, la luz de Jesucristo, la luz de la palabra en sus vidas. Pero cuando esa luz no es evidente en las demás personas, en nuestra propia familia, en el lugar donde residimos, cuando no hay una luz evidente, es decir, cuando la gente no se da cuenta de que somos creyentes, de que somos cristianos, realmente no tenemos la luz del reino, sino que en nosotros habita oscuridad. Y es muy importante ese contexto anterior para el pasaje que el Señor nos regala en este día. Porque
el pasaje anterior dice, no hay una luz, no se enciende una lámpara y se pone debajo de la mesa. No tiene sentido. Una luz se pone para que todos la vean y todas las personas se beneficien de aquella luz, sean bendecidas a través de aquella luz. Pero si no somos evidentes de que somos cristianos, entonces es un momento oportuno para revisarnos si verdaderamente creemos en la palabra de Dios o solamente somos creyentes de labios. Y entonces, entrando al contexto ya puntual de lo que nos enseña la santa palabra de Dios, después de que Jesús termina de enseñarles acerca de la lámpara que es del cuerpo, la lámpara o la luz que debe habitar en el creyente, uno de los fariseos le ruega que vaya a su casa para comer con él. Y Jesús accede a ir a la casa de él, accede a sentarse allí a la mesa. Y no estaba solamente aquel fariseo, sino que habían otros fariseos y otras personas allí, otros discípulos de Jesús en la casa de este hombre. Pero sucede algo y es que cuando ya es el momento de comer, momento de cenar, Jesús no se lava las manos, dice el versículo 38. El fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Sabemos que este lavamiento no era algo por temas de salud, de salubridad, sino que era un ritual que se habían inventado los fariseos. Se habían inventado un ritual el cual consistía en lavarse desde el codo para dejar que el agua chorreara por sus brazos, antebrazos, por sus manos, y de esta manera, decían ellos, simbolizaba que estaban limpios delante del Señor, delante de Dios. Y lógicamente Jesús no iba a cumplir con aquel ritual hecho, creado por hombres, no estaba dentro de la ley de Dios, no era no estaba entre las normas y mandamientos que el Señor efectivamente sí le había dado al pueblo de Israel. Entonces, a partir de esto, el Señor, que lo conoce todo, le contesta en el versículo 39, dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Qué significa entonces lo que el Señor le dice? Primero es lo que Lucas pone y es el Señor. Es decir, aquí hay algo que es muy importante porque en la Biblia se describe de muchas maneras a nuestro Señor Jesucristo y aquí le dice, a veces le dice el Cristo, el Mesías, o a veces encontramos Cristo Jesús, pero aquí es el Señor, indicando que Él es el Señor absolutamente de todo lo que existe, tanto reinos visibles o invisibles. Y le dice, ustedes los fariseos limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Estar llenos de esa rapacidad significa, la palabra rapacidad significa pillaje o robo, es decir, están llenos de todo robo, de todo pillaje por dentro. Y de maldad significa una depravación. O sea, hay una depravación, está manifestando el Señor, una malicia, hay pecados de perversidad entre ustedes. Y ojo que le está hablando a los fariseos. Porque mire que dice, ahora bien, vosotros los fariseos. Y aquí hay un contexto, cuando leemos en la Biblia el contexto de los fariseos, está hablando de los religiosos. Aquellos grupos de personas que están principalmente en las iglesias tradicionales, donde hablan mucho y dictan muchas cosas que no están en la Biblia, se basan en muchas cosas de las que ellos estiman deben enseñar, pero no se basan exclusivamente en la palabra de Dios, pues esto sucedía con los fariseos. Entonces, cuando el Señor les dice que ellos están llenos de robo, de pillaje, de depravación, de malicia, de pecados y de perversidades, los está poniendo en un contexto, los está mostrando tal como ellos son por dentro, a diferencia de lo que ellos quieren mostrar por fuera.
Y es importante que nosotros valoremos esto también para nosotros. Una cosa es cómo nos estamos mostrando nosotros, cómo estamos aparentando ser dentro de la misma iglesia cristiana, delante de nuestras familias y delante de la sociedad, delante de los grupos de nuestros amigos. Y quizás tengamos conocimiento de la palabra del Señor, de muchos versículos de la palabra del Señor, pero estamos transformados, realmente nos hemos dejado transformar por la palabra de Dios interiormente. Eso está en las cosas que la podemos valorar, en las cosas que pensamos, en nuestros deseos, en el apetito que tiene nuestro ser para darle gusto al cuerpo. Allí está toda aquella relación que tenemos verdaderamente con nuestro Dios al valorar y al mirar todas estas cosas. Si estamos más pendientes de lo que está afuera o de lo que está adentro. Y vamos a ver en el contexto de este pasaje que se repite una palabra varias veces. Ay de vosotros fariseos, ay de vosotros escribas, ay de vosotros intérpretes de la ley. Y ese ay es importante porque ese ay lo debemos de tener presente y significa que es una advertencia que si no cambia va a recibir una consecuencia, una mala consecuencia por sus actos, por su manera de vivir. Es decir, que va a llegar al final a una terrible situación. Ese ahí significa advertencia, estar atentos porque hay algo que el Señor está mirando muy detalladamente en la vida íntima, interior de cada ser humano, de cada persona. En este caso, en el contexto, sabemos que es los fariseos, pero repito, también Él conoce todo nuestro interior. Repito, el Señor conoce absolutamente todo, lo de afuera, pero también todo lo de adentro. Y allí debemos de prestar nosotros atención. Porque a veces nosotros queremos mostrar lo de afuera y nos creemos el cuento de que por mostrar vino de afuera, pues así Dios también nos está viendo. De manera visual a lo que nosotros vemos. Mas el que escudriña los corazones sabe lo que hay al interior de cada uno de nosotros. Entonces debemos de mirar cada uno, mirarnos y reflexionar cada uno. ¿Qué debo cambiar de manera radical en mi propia vida? ¿Qué debo cambiar de manera contundente de esas cosas internas, interiores, que solamente cada persona y Dios conocen? Porque podemos tapar todo aún de nuestro propio cónyuge, que es la persona más cercana que tenemos los casados en nuestras vidas. Pero aún así, hay cosas que solamente conocemos nosotros y Dios, pero que debemos entender que es suficiente que Dios lo conozca para nosotros intentar cambiarlo, esforzarnos en cambiarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Y allí debemos enfocarnos, entender que nosotros estamos en este mundo para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Porque es que el problema que tenían los fariseos era que buscaban quedar bien delante de los ojos de los hombres. Era lo que más les interesaba a ellos. Cómo quedar bien, cómo verse en ellos como los mejores, como los más bien puestos en medio de la sociedad. Pero se les olvidó lo más importante, Dios que todo lo conoce. Pablo sí tenía muy claro eso. Pablo en Gálatas 1:10, allí él dice claramente, si él es verdaderamente siervo de Cristo o no es siervo de Cristo. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El siervo de Cristo busca agradar a su Señor. El siervo de Cristo, nosotros los creyentes, busca honrarlo a través de la obediencia, no de palabras. El mundo está lleno de personas que nombran a Cristo o nombran a Jesucristo o nombran a Dios, pero no tienen ese compromiso de agradarle a Él.
Cuando nosotros decimos que somos de Jesucristo, que somos discípulos de Jesucristo, lo que estamos diciendo es, yo pertenezco a mi Señor y a Él obedezco. Vivo para honrar a mi Señor. El esclavo no vivía para honrarse a sí mismo, sino para honrar a su Señor, para obedecer a su Señor. Lo mismo cuando nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Señor. Si Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Es decir, no hay un Señor que no tenga siervos. Nosotros somos sus siervos, sus seguidores, sus discípulos. Y estamos acá para vivir en obediencia a Él, para agradar a Él. Por eso Pablo dice, si yo busco agradar a los hombres, en el contexto de los fariseos ellos estaban buscando agradar a los hombres, y en nuestro contexto, por quedar bien con la sociedad, entonces nos callamos y no decimos que somos creyentes. Ni siquiera tenemos la capacidad de decir es un chiste vulgar que va contra nuestra fe cristiana. No tenemos la capacidad de decir, mire, yo no participo de esto porque quiero honrar a mi Señor. Entonces lo que busco es agradar a los hombres. Incluso participo de sus cosas indeseables delante de los ojos de Dios y así quedo bien con ellos. No tengo que decirles que soy cristiano, pues mi fe es allí guardadita y Dios sabe que yo lo quiero mucho. No se trata de esto. Se trata de honrar a Dios con nuestros hechos, con nuestra postura, tanto por fuera como interior, pero primero debe ser interior para que fluya naturalmente en las cosas que hacemos y que vivimos en el día a día. Entonces, por eso es tan importante nosotros buscar obedecer y honrar a Dios y no obedecernos a nosotros mismos y complacer a los hombres. Entonces, volviendo al pasaje bíblico, dice el versículo 40, necios, y esta palabra necios es muy, muy importante. ¿Qué es una persona necia? Es alguien que conoce lo correcto, pero lo rechaza. Eso es una persona necia. Y en la Biblia varias veces se habla de necias. Se habla de las 5 vírgenes necias, por ejemplo. ¿Qué es una persona necia? Es una persona que conoce las escrituras, pero no las obedece. Conoce lo que Dios manda, pero no está interesado en obedecerlo. Es una persona necia, conociendo la verdad. Y aún, mire, muy triste, conociendo lo que viene para los desobedientes, aún así persiste en su necedad. Entonces el Señor les dice, necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Es decir, Dios conoce absolutamente todo. Y si saben ustedes que Dios conoce todo, ¿por qué insisten en su necedad? En permanecer en sus rituales humanos, en permanecer en esas creencias que los hombres crearon, en esas filosofías, porque parece bueno aparentemente, pero trae el sesgo del maligno, del diablo, porque es que suena muy bonito. Necios, no saben que Dios conoce todo y que aborrece el pecado. Versículo 41. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Y empieza con algo que es muy importante. Y es que cuando una persona da una limosna, ¿cómo lo hace? Lo hace para que lo vean, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Lo hace para que lo vean o lo hace con un corazón verdaderamente lleno de alegría por amor a su semejante, porque ha visto que esa persona está necesitada y que usted tiene cómo mínimamente ayudarle en algo a alivianar sus duras cargas. Y mucho más si se da con un mensaje de la palabra del Señor. Lo que está diciendo es que desde el corazón se empieza a limpiar todo. Es desde el corazón, un corazón limpio, entregado a la palabra de Dios, entregado al amor de Dios, que se va a hacer evidente en lo que hacemos por fuera y se va limpiando todas nuestras maneras de vivir. Versículo 42. Y dice, mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza,
y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. El diezmo, sabemos que el diezmo era una ordenanza del Antiguo Testamento. En este tiempo, en el tiempo de la iglesia, en el periodo de la iglesia, no existe el diezmo, están las ofrendas. Las ofrendas se dan en las iglesias para el mantenimiento, por ejemplo, del local de reuniones, para pagar servicios públicos, todo aquello. O cuando se recoge una ofrenda para ayudarle a una familia que está necesitada, principalmente si es una familia de la congregación. Esos son ofrendas. Pero el ejemplo que nos pone el Señor es que este grupo de esta secta de fariseos, lo que hacían era que diezmaban algo que era muy común, algo que se cosechaba incluso en las propias casas, la menta, la ruda y toda hortaliza, y era algo que en costo era muy barato. Y sin embargo el Señor no está mirando allí, sino que está diciendo, ustedes ofrendan esto y creen que con esto ya está todo listo delante de los ojos de Dios. Están olvidando lo más importante, la justicia y el amor. Y aquí hay algo que nos muestra la palabra y es que la justicia y el amor van juntos, van ligados, tienen que ver exactamente uno con el otro. Porque muchas se han dedicado a hablar del amor de Dios y ese amor los lleva a enseñar o a dar ese entendimiento de que entonces, como Dios es el Dios de amor, entonces no importa lo que haga con mi vida, igual Dios nos va a perdonar a todos. No. O dicen, por ejemplo, cómo el Dios de amor va a enviar una persona al infierno eternamente, a sufrir eternamente. El Dios de amor, ¿cómo va a hacer eso? Y es porque no tienen el entendimiento de que la justicia y el amor de Dios están unidos. Y ellos, los fariseos, no están obrando conforme a la justicia de Dios, ni siquiera conforme al amor de Dios. Ellos lo que están haciendo allí es simplemente hacer obras, ordenanzas inventadas por ellos para quedar bien delante de los ojos de los hombres. Entonces, claro, cada uno lleva su diezmo allí y los ven, la comunidad los ven y dice, oiga, este hombre, esta persona, este fariseo líder, cumple la ley porque mire que está llevando todos los diezmos. Pero el Dios que conoce el interior sabe que esa persona se ha olvidado de la justicia de Dios, de los mandamientos verdaderamente dados por el Señor. Y aquí tenemos nuevamente nosotros que reflexionar. Nosotros entendemos lo que significa la justicia de Dios y lo que significa el amor verdadero de Dios. La justicia de Dios determina que nosotros somos pecadores y el amor de Dios nos enseña que por gracia, a través de la fe en Jesucristo, nosotros podemos ser perdonados. Si no tenemos unidos uno con otros, quedan totalmente descontextualizados. Y si esto lo tenemos por entendido, lo tenemos como cierto que es, entonces toda nuestra vida debe ser una luz para nuestra casa y para las demás personas. Desde adentro fluye esa luz para los otros. Por eso es necesario dar el diezmo sin conocer la justicia y el amor de Dios, no pasar por alto tan importante enseñanza y de esta manera poder ayudar a otras personas. Versículo 43. Hay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y es que este versículo 43 habla de qué? De ese egocentrismo en el cual es tan fácil que los seres humanos caigamos, que nos den el aplauso, que nos digan cómo lo hiciste de bien, que nos reconozcan, allí va usted que es el importante, siéntese adelante. Y ese egocentrismo es algo que va en contra de lo que Dios espera de nosotros como creyentes, como cristianos. Ese egocentrismo nos aparta de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, porque toda la gloria es de nuestro Dios. Entonces ese egocentrismo nos lleva a ¿qué? A perder la humildad. Ese egocentrismo nos lleva a ¿qué? A apartarnos incluso de las demás personas, porque se crea ese límite entre los que tienen el gran honor de sentarse adelante y los de humilde condición que nadie conoce, sienten para atrás si descansó puesto o quede separado
en las partes de atrás. Eso hace una división, eso genera ese egocentrismo. Pero cuando todos entendemos que solamente hay un Dios y Señor y que todos nosotros somos hermanos, entonces esos límites se acaban y ese egocentrismo necesariamente tiene que desaparecer. Versículo 44. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Este versículo 44 es necesario para comprenderlo de una mejor manera saber el contexto de lo que decía la ley de Moisés. Para ellos, la ley que Dios había dado a través de Moisés les decía que ninguna persona podía pisar un sepulcro, es decir, un lugar donde había sido enterrada una persona. Que aún si lo pisó sin saber que allí había una persona enterrada, se contaminaba por 7 días, es decir, tenía que apartarse por 7 días a purificarse, en el periodo de purificación, para volver a estar en la comunidad. Y el Señor lo toma aquí con una enseñanza que es muy importante. Hay de vosotros, escribas y fariseos, que sois como sepulcros que no se ven. Es decir, espiritualmente, ¿qué le está diciendo el Señor? Ustedes están muertos. Ustedes están muertos porque ustedes confían en sus propias reglas, en sus propias normas. Se olvidaron de la justicia y del amor de Dios. Ustedes están muertos. Pero aún lo más grave es que la gente no lo sabe, por eso dice que no se ven. Entonces la gente pasa por encima de ellos, el ejemplo de los sepulcros que están, de los cuerpos enterrados, que son sepulcros que la gente pisa sin saber lo que allí está este muerto, este difunto. Ustedes son como esos sepulcros que no se ven y mucha gente confía en ustedes, piensa que por ahí puede transitar. ¿En qué? En las enseñanzas de ellos, que es una situación muy grave para ellos como maestros. Y nosotros en nuestro contexto sabemos nosotros qué estamos pisando, estamos nosotros verdaderamente en la roca firme que es Cristo Jesús, o estamos pisando en sepulcros que no se ven. ¿Y cómo nos damos cuenta? En sus enseñanzas. ¿Qué están enseñando? Se están enseñando, predicando a ellos mismos, contando sus experiencias de lo que ellos han vivido, de lo que vieron la noche anterior, que quieren manifestar que son que tienen superpoderes y que ven el futuro. O están enseñando allí simplemente doctrinas y filosofías de hombres. O quien nos está enseñando la palabra de Dios se esfuerza en predicar solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Porque muchas personas están andando por encima de estos sepulcros y no lo saben. Personas que espiritualmente, aunque hablan mucho, están muertas espiritualmente porque no están enseñando la palabra de Dios. Se olvidaron de la justicia y del amor de Dios. En su comunidad, donde usted haya escuchado la palabra, le han hablado de una manera precisa del juicio final, del juicio que viene para los no creyentes, de las cosas que nos hablan, las profecías que han de suceder, que han de venir para toda la humanidad, de ese castigo eterno, porque a la gente no les gusta predicar, porque dices que con esto ahuyento la gente de mi comunidad. Claro, porque están buscando ese egocentrismo, que mi comunidad sea la que más miembros tenga. Y de antemano les pido diezmo, que era una ordenanza del Antiguo Testamento, pero la gente no lo sabe. Entonces, como no lo sabe, van allá porque creen que pueden comprar el favor de Dios. Si le están enseñando todo eso es porque son sepulcros. Y la gente no lo sabe. Y nosotros debemos de enseñar estas cosas, que la gente aprenda a identificar dónde se está enseñando y predicando la palabra de Dios o dónde hay filosofías humanas. Recordemos esa ordenanza donde empieza todo este pasaje bíblico, en una ordenanza inventada por los fariseos, un ritual, un ritual ceremonial que no estaba en la ley, que no tenían por qué cumplir, ni hacer cumplir a los fariseos al pueblo, pero sin embargo ellos querían insistir. Entonces, versículo 45, entonces respondió uno de los intérpretes de la ley. Aquí ya vemos varios grupos. Primero, fariseos. Otro, los escribas. Y otro, intérpretes de la ley.
Cuando Jesús se refiere a los fariseos y a los escribas, va puntualmente a su contexto de cada uno de ellos. Pero ¿qué pasa? Los intérpretes de la ley se sienten aludidos. Es que la palabra de Dios alude con nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ver con cada uno de nosotros. La palabra de Dios tenemos que vivirla y sentirla que nos está hablando a nosotros. No es para la persona que no vino. Como escuchamos alguna vez cuando iniciamos, personas que decían, ay, si mi esposo hubiera venido para que yo hubiera escuchado esta prédica. No, no era para su esposo, era para usted, mi señora. Ay, si mi esposo hubiera venido, es que ya no me congrega. No, no era para ella, era para usted que la está escuchando. Hagamos vida nosotros, viva la palabra de Dios en nuestras vidas y ya nuestro entorno empezará a conocer a Dios a través de esa luz que ilumina nuestro sendero. Esa palabra que está haciendo vida en nosotros será vista por otras personas. Pues mire lo que pasó con este intérprete de la ley. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Aquí encontramos también entonces cómo creemos y pensamos que los otros son los malos, que los otros son los que tienen el problema, que los otros son los que no entienden la santa palabra del Señor. Pero sabemos nosotros que la palabra de Dios está abierta para que todos la recibamos. Y esto tiene que ver mucho con los moralistas. Entendemos por los moralistas, cuando estudiamos Romanos, los primeros 3 capítulos de Romanos, los moralistas, que también la palabra de Dios los muestra como pecadores, que necesitan también la gracia y el favor de Dios, que necesitan arrepentirse. Pues los moralistas son aquellos que dicen, es que yo no mato a nadie, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo vivo mi vida tranquilamente, pero eso sí, no me meto con nadie. Esos son los moralistas que piensan y que dicen incluso, es que mire, cualquier camino nos va a llevar al cielo. No, es que cualquier religión, no importa usted en quién crea, igual va a ir al cielo. Eso es lo que dicen aquellos. Cuando escuchan un mensaje contundente de que solamente hay un camino que es Cristo Jesús, se sienten aludidos. Incluso se ofenden. Y sucedía con estos intérpretes de la ley. También nosotros nos sentimos afrentados. Y él les dijo, hay de vosotros también. O sea, no solamente los fariseos y los escribas, hay de vosotros también intérpretes de la ley. ¿Quiénes eran los intérpretes de la ley? Eran aquellos que tenían un amplio conocimiento de los mandamientos y de toda la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Ellos la conocían y decían cómo se debía interpretar. Es como si fueran unos abogados en este tiempo que conocen las leyes y le dan la interpretación para que se cumpla. Entonces, aquellos intérpretes de la ley de Moisés decían cuándo se aplicaba esta ley, cuándo se aplicaba esta otra y quién había infringido la ley. Sabían y conocían todos estos detalles, o por lo menos debían de conocerlo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Pensemos nosotros qué conocimiento tenemos hoy de la santa palabra de Dios. Y podemos decir los que llevamos más tiempo, no, yo tengo ya, gracias a Dios, un buen conocimiento de la palabra de Dios. Ahora pensemos, esa aplicación de ese conocimiento de la palabra de Dios está en nuestras propias vidas o no está en nuestras propias vidas. Porque es que también sucede que conocemos mucho la palabra de Dios para dársela a otro, qué es lo que el otro tiene que hacer y decirle al otro, señalarlo con nuestro dedo, decirles que usted infringió la ley en esto, en esto y en esto, acusándole incluso, haciéndole sentir lo peor. Cuando el Gálatas nos dice, vosotros que sois espirituales, cuando estéis delante de alguien que haya caído, ayudarle, restaurarlo con amor. Pero ¿qué hace el intérprete? Le acusa. Y esto no tiene que ver con el legalismo, esto tiene que ver con la justicia y el amor de Dios.
que es muy distinto al legalismo. Y nosotros tenemos que obrar sabiendo que si conocemos la palabra de Dios, más el Señor nos pide a nosotros de buen testimonio, más nos pide a nosotros el Señor de aplicación correcta de esa palabra en nuestras vidas, ser hacedores de la palabra y no solo oidores como nos enseña la misma palabra de Dios. Porque lo que hacemos es imponer cargas a otros que nosotros ni siquiera las tocamos. Es decir, tenemos la facilidad de expresar lo que Dios manda, pero no tenemos la habilidad para aplicarlo en nuestras vidas. Mire, algo tan sencillo como el Señor que nos dice que nosotros debemos de tener prudencia para hablar. Y en una discusión familiar o en un tema familiar, qué tan fácil es nosotros soltar la lengua y hablar y despotricar hasta del hermano. Y es que conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que dice el proverbio, sabemos lo que el Señor nos enseña, pero ¿qué pasó con esa aplicación? Hay de vosotros intérpretes de la ley. Claro, el otro es el que no hace, pero porque no nos estamos mirando a nosotros mismos. Y es que lo que sucede con esto es que cuando miramos lo del otro queremos taparnos a nosotros mismos buscando que todas las miradas estén puestas en nuestro semejante, evitando que las miradas sean puestas en nosotros. Significa que no tenemos la luz de Jesucristo, porque lo que buscamos es que como creyentes las miradas estén en nosotros para que a través de nuestro buen testimonio otros escuchen la palabra del Señor. Hay de vosotros, está hablando todavía de los intérpretes de la ley, hay de vosotros que edificáis otra vez los sepulcros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes vuestros padres mataron, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Aquí el Señor los confronta con algo que es los padres, los antepasados de todos estos fariseos, de los escribas, de los intérpretes de la ley, de todo el pueblo judío. Ellos sabían que sus antepasados habían matado a los profetas. Mataron a Isaías, a Jeremías, Ezequiel. Algunos de ellos fueron aserrados, dice la palabra de Dios, es decir, los amarraban a un palo y los aserraban, los partían a la mitad junto con el palo. Miremos la dureza que el pueblo tenía contra los profetas que hablaban la verdad de Dios. Si ellos están diciendo que al hacerles esos altares, esos sepulcros más bien, al hacer esos sepulcros, estaban diciendo ellos verdaderamente eran profetas de Dios. Entonces están diciendo nuestros padres son pecadores. Es decir, nosotros venimos de una descendencia pecadora, tendrían que decir ellos. Pero ellos estaban jactando de que estaban adornando los sepulcros, pero no caían en cuenta que ellos estaban haciendo cómplices porque no estaban diciéndole al pueblo, mire, ellos como conocedores de la ley, nuestros padres se equivocaron al omitir la palabra de Dios, al no obedecer la palabra de Dios, pero nosotros en este caso vamos a obedecerla, no, estaban haciendo lo mismo que los antepasados y por eso el Señor de manera tan contundente los confronta. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Entonces dice el Señor en estos últimos versículos esta generación también se le demandará, también se le pedirá cuenta, es decir, también es culpable. ¿Por qué? Por la sangre de esos profetas, que no fue escuchada por sus padres, pero tampoco fue escuchada la palabra que Dios mandó a través de los profetas y que está vigente, la tenemos todavía en la Biblia incluso nosotros, que está vigente allí para que la estudiemos y para que escuchemos la palabra de Dios y le creamos a Dios. Entonces, no basta en conocerla, no basta en lo que pasó con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, no basta con conocer todas esas historias del Antiguo Testamento.
Lo que necesitamos es escuchar el mensaje de la palabra de Dios y aplicarlo correctamente a nuestras vidas. Nuevamente, recordemos el contexto de esa lámpara encendida. No podemos ser simplemente hipócritas delante de los ojos de Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce, sino que nosotros tenemos que vivir en gratitud para Él. Hoy nosotros, cuando hablamos de los profetas y cuando hablamos de Jesucristo, pensamos solamente como algo, una narrativa histórica pasada, o también nosotros hoy creemos que la palabra de Dios está vigente. Traigamos todo dentro del contexto de hoy. Pongámoslo en unos términos sencillos. Creemos en el Jesús histórico. Muchos creen solamente en el Jesús histórico. Que hubo un hombre que nació de una mujer virgen. Su nombre era Jesús. Nació de la Virgen María. Que murió por causa de los pecados. Y que allí murió en la cruz, en manos de los romanos, acusado por los judíos. Eso es una narración histórica. Y muchos conocen esa historia por las películas que han visto, muchas, o si no todas las películas distorsionan mucho la verdad por recrear allí su ficción. Pero se acuerdan solo de eso, pero no viven conforme a la palabra de Dios hoy. Por eso acabamos de leer en el pasaje bíblico que habían muchos, les fue enviado muchos profetas y apóstoles, a unos matarán y a otros perseguirán. Hoy todavía en muchas partes del mundo se persigue a todo aquel que predique la palabra de Dios, a todo aquel que esté llamando a predicar y a obedecer, a vivir, a conocer y a obedecer la palabra del Señor. Nosotros tenemos que traer esto, no dejar esa historia allí en un contexto de hace 2000 años, sino traerlo a la vida presente de cada corazón, de cada vida, de cada persona, y conocer que lo que dijeron los profetas se cumplió en Jesucristo. Lo que nos enseñaron y dejaron los apóstoles, escrito también en el Nuevo Testamento por la guía del Espíritu Santo, es para nosotros hoy y debemos aplicarla a nuestras vidas hoy. Y que debemos nosotros desaparnos, de librarnos de cualquier ritual y venir siempre delante del Señor buscando conocerlo y obedecerle. Honrar al Señor a través de la obediencia, en buscar y entender, comprender que nosotros somos siervos del Dios Altísimo, que le servimos a través de Jesucristo su Hijo, y que estamos aquí para agradarle a Él, mas no para agradar a los hombres. Y con esto podemos ir terminando el día de hoy. Nosotros estamos acá conociendo la palabra de Dios y saber que la palabra de Dios nos está hablando a nosotros y que debemos tener un compromiso de entendimiento de la palabra, es decir, de estudiar la palabra de Dios para no estar caminando sobre sepulcros, sobre personas que no saben siquiera que ellos mismos están muertos espiritualmente, ciegos guiando a otros ciegos, ¿a dónde caerían? Al mismo hoyo, al mismo hueco. Nosotros estamos llamados a estudiar, a orarle, a clamar al Espíritu Santo de que nos dé la sabiduría y que esa palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas, que refleje, que ilumine el lugar donde nos encontramos. Y por eso es que aquí encontramos varios, hay de vosotros, hay de vosotros. Lo que encontramos es una advertencia divina. Amén y amén.